Hola, bienvenidos a Cardio Flash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Hoy tenemos un vídeo muy especial, pues se trata de un vídeo realizado en colaboración con otro canal de YouTube. Así, es un honor para mí presentar a José Luis Oltra, físico y divulgador científico, miembro de la comunidad de Esenio, y creador del canal de YouTube 42 y del canal hermano de YouTube Shorts 43. Y juntos vamos a explicar todo lo que nunca has podido entender sobre los principios físicos que rigen el funcionamiento de la resonancia magnética cardíaca. Acompáñanos. Hola Ranier, muchas gracias por la invitación. Espero de verdad ser de utilidad y ayudar, aunque solo sea un poquito, a entender los conceptos que vamos a tratar hoy. Además, veremos cómo la física más básica y fundamental puede aplicarse a un campo tan importante en nuestro día a día como la sanidad. Bueno, ¿estáis listos? ¡Empecemos! Como sabéis, la resonancia magnética cardíaca o CMR es una técnica de imagen no invasiva que nos permite estudiar con precisión la estructura y función del corazón, así como otras estructuras cardiovasculares. Esto nos permite caracterizar tejidos, medir estructuras anatómicas, cuantificar flujos, analizar la función contráctil de los ventrículos y evaluar la perfusión miocárdica, entre otras cosas. Y todo esto sin utilizar radiación ionizante o medios de contraste yodados. Sin embargo, todos sabemos que, por muy precisa que pueda ser la resonancia magnética cardíaca, resulta muy difícil interpretar las imágenes obtenidas si no entendemos cómo funciona el proceso de adquisición. De esta forma, conviene estar familiarizados con algunos aspectos básicos, como por ejemplo el campo electromagnético, el spin nuclear, los vectores de magnetización, el tiempo de relajación longitudinal y el tiempo de relajación transversal, entre otros. Y es aquí donde radica el quid de la cuestión, pues muchos de estos conceptos pertenecen al campo de estudio de la física tradicional, motivos por los cuales puede suponer un verdadero quebradero de cabezas para muchos profesionales sanitarios. Sin embargo, con el vídeo de hoy resolveremos definitivamente este problema, pues contaremos con la ayuda de 42. Efectivamente, así que no os preocupéis, porque vamos a empezar por el principio. Lo primero que debéis recordar es que la materia y los objetos que nos rodean están formados por moléculas. Estas a su vez están compuestas de átomos, que a su vez están formados por partículas subatómicas, principalmente por protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones ocupan el interior del átomo y conforman el núcleo, mientras que los electrones forman una especie de nube a su alrededor. Pues bien, todas estas partículas poseen propiedades intrínsecas y fundamentales, como la masa, la carga y el spin. La masa de un átomo corresponde mayoritariamente a la masa del núcleo, ya que la masa de los electrones es 2000 veces menor que la masa de los protones y los neutrones. Para representar la masa de un elemento químico usamos el número másico, que equivale a la suma del número de protones y neutrones que hay en un átomo, y se representa con la letra A. Con respecto a la carga, podemos decir que los protones poseen carga eléctrica positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no tienen carga, son neutros. Además, un átomo en su estado fundamental suele ser eléctricamente neutro, porque tiene el mismo número de protones que de electrones. También podemos hablar del número atómico, que es igual al número total de protones que tiene un átomo y se representa con la letra Z. Este número atómico permite diferenciar los elementos químicos entre sí. Por ejemplo, un átomo de sodio tiene un número atómico igual a 11, por lo que el sodio posee 11 protones. Un átomo de magnesio tiene un número atómico igual a 12, y el magnesio posee 12 protones, mientras que un átomo de hidrógeno tiene un número atómico igual a 1 y tiene un protón. Este número atómico es muy importante, porque la cantidad de protones de un núcleo atómico define qué elemento químico será. Es decir, un núcleo atómico que tenga 11 protones será necesariamente un núcleo de sodio, sin importar que tenga 1, 15 o 1000 neutrones. Por último, el spin es otra propiedad intrínseca de las partículas, que está relacionada con el momento angular. Normalmente se entiende el spin como si estuviera relacionado con la rotación de las propias partículas, pero esto no es del todo correcto. Es más correcto imaginarlo como si las partículas tuvieran una dirección preferida, como si apuntaran en una cierta dirección. Esta propiedad la tienen las partículas fundamentales, pero puede acumularse o contrarrestarse como la carga eléctrica, de forma que las partículas compuestas, como podrían ser un protón o el núcleo de un átomo, también tendrán spin. Así, el núcleo de un átomo, al estar compuesto de protones y neutrones, que están compuestos de quarks, también posee un spin, el denominado spin nuclear.
Sin embargo, los protones y neutrones dentro de un núcleo tienden a emparejar sus espines, es decir, los espines de dos partículas se contrarrestan de dos en dos, de forma que el núcleo tiende a anular su spin total, haciendo que el spin nuclear sea igual a cero, ya que esta es una situación que resulta energéticamente favorable. Pero claro, el spin se contrarresta entre protones por un lado y entre neutrones por otro, de forma que los núcleos que tienen número impar de protones, neutrones o ambos sí tendrán un spin nuclear distinto de cero. Los protones, neutrones, electrones y demás partículas subatómicas se rigen por lo que se conoce como las fuerzas fundamentales. Estas dictan cómo será la interacción de las partículas subatómicas entre sí, y son 4. La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. De esta forma, y como podéis imaginar, la resonancia magnética hará uso de la fuerza electromagnética para observar el funcionamiento interior de un órgano y concretamente de un corazón. ¿Pero qué es esto de la fuerza electromagnética? Veréis, la fuerza o interacción electromagnética es la que dicta el movimiento y el comportamiento de las partículas con carga eléctrica. De la misma forma que a cualquier objeto con masa le afecta la gravedad, a cualquier objeto que tenga carga eléctrica le afectará el electromagnetismo. Al nivel fundamental, el electromagnetismo es una única fuerza, pero para ser más prácticos podemos separarla en dos fuerzas relacionadas, pero distintas, la electrodinámica y el magnetismo. Pero hay una diferencia fundamental con la gravedad, y es que para el electromagnetismo existen dos tipos de cargas, positivas y negativas. En el caso de la gravedad, todos los cuerpos con masa se atraen, pero para el electromagnetismo, los cuerpos que tengan carga opuesta se atraerán, y los que tengan misma carga se repelerán. Como ya hemos dicho antes, los protones tendrán carga eléctrica positiva y los electrones carga eléctrica negativa, y es por eso que los electrones permanecen unidos al núcleo atómico y no se van por ahí libres, porque las cargas opuestas se atraen. Estas partículas crearán por tanto campos eléctricos y magnéticos a su alrededor, que harán que las otras partículas se atraigan o repelan. Los campos eléctricos los crearán las cargas en reposo, es decir, que estén quietas, mientras que los campos magnéticos los crearán las cargas en movimiento. Muy bien, 42. Ahora sabemos que las propiedades intrínsecas y las fuerzas fundamentales, como por ejemplo el electromagnetismo, pueden regir el comportamiento de los átomos de nuestro organismo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la resonancia magnética cardíaca? Muy sencillo, Renier. La respuesta está en los átomos de hidrógeno. Verás, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y también dentro de los seres vivos. Y como ya habíamos dicho, el hidrógeno tiene un número atómico de 1, o sea que solo tiene un protón y no tiene neutrones. Por tanto, el núcleo del átomo de hidrógeno consiste en una única partícula, el protón, y su spin no puede contrarrestarse con el de otra partícula, de forma que el spin nuclear del hidrógeno es distinto de cero. Este spin nuclear será responsable de que aparezca un pequeño campo magnético alrededor del protón, que se conoce como el momento magnético del protón. Durante la resonancia magnética aprovecharemos este diminuto campo magnético y el hecho de que el hidrógeno esté tan presente en nuestro organismo para poder observar los diferentes tejidos de formas que resultarían imposibles usando solo nuestros ojos. El hidrógeno podemos encontrarlo en el cuerpo como parte del agua, pero también en la grandísima mayoría de biomoléculas que nos componen. Los lípidos, por ejemplo, contienen buena cantidad de hidrógeno. En el estado natural del hidrógeno, que forma las distintas moléculas de nuestro cuerpo, esos momentos magnéticos formados por los núcleos de hidrógeno apuntan cada uno en una dirección aleatoria, de forma que se contrarrestan entre sí y no acaban formando un campo magnético macroscópico. Sin embargo, cuando se aplica un campo magnético externo, como ocurre durante una resonancia magnética, estos pequeños campos correspondientes a cada núcleo de hidrógeno tienden a alinearse con el campo magnético principal, que es mucho más intenso. En un caso ideal, todos los átomos de hidrógeno del objeto a estudiar verían sus espines nucleares alineados y apuntando en la dirección del campo magnético externo, pero eso no es lo que ocurre en realidad.
Los minicampos magnéticos tenderán a alinearse con el campo magnético principal, pero el spin de estos núcleos podrá ser paralelo o antiparalelo a este. La temperatura del cuerpo humano añadirá energía al sistema, y con ello cierta aleatoriedad en el movimiento de los átomos que lo forman, haciendo que se aleje de esta situación ideal. El resultado será que a temperatura ambiente y con los campos magnéticos típicos de 1,5 teslas de intensidad, habrá un exceso de núcleos de hidrógeno dispuesto en paralelo al campo magnético, frente a aquellos dispuestos en antiparalelo. Este exceso, sin embargo, no será muy grande, normalmente de unas pocas partes por millón. Aún así, este exceso generará una magnetización neta en la dirección y sentido de ese campo magnético principal. Pero claro, una vez se alinean los núcleos de hidrógeno con el campo magnético principal, se quedan todos tranquilitos, y eso no nos ayuda a nosotros. Lo que necesitamos ahora es perturbar ligeramente esos núcleos para ver cómo responden a nuestra perturbación, y con ello poder estudiar el tejido correspondiente. Esto lo haremos enviando pulsos magnéticos de radiofrecuencia, es decir, básicamente generando un campo magnético menos intenso y que oscila con frecuencias de megahercios. Al hacerlo, los núcleos de hidrógeno empezarán a desalinearse con respecto al campo magnético principal y adquirirán un movimiento de precesión. Un movimiento de precesión es, por ejemplo, el que muestra un trompo o peonza en rotación, cuando permanece estable en un punto y su eje de rotación describe círculos alrededor de la vertical. Esto mismo ocurrirá para los núcleos de hidrógeno, que mostrarán este movimiento de cabeceo alrededor de la dirección del campo magnético principal, siendo la frecuencia de ese movimiento de precesión dependiente de la intensidad del campo magnético de radiofrecuencia aplicado. Pues bien, el vector de magnetización neta que se genera en los tejidos después de ser expuestos a un campo magnético externo será un vector de magnetización longitudinal, porque el vector es paralelo al eje longitudinal del campo magnético. Pero el equipo de resonancia magnética solo podrá detectar variaciones en el vector de magnetización que ocurra de forma transversal al campo magnético, y por ello necesitaremos perturbarlo con el pulso de radiofrecuencia. Este pulso de radiofrecuencia no será más que ondas de radio emitidas a una frecuencia concreta. Las ondas de radio son luz, como la luz visible que nuestros ojos son capaces de detectar o la ultravioleta que daña nuestra piel. Pero en este caso será luz menos energética y por tanto será luz o radiación no ionizante y no supondrá un problema irradiarla sobre el paciente. De esta forma, los espines nucleares absorberán la energía de los fotones que forman la luz y entrarán en resonancia, porque se habrán preparado los pulsos de forma que la energía de esos fotones sea justo la energía que los núcleos de hidrógeno necesitan para saltar del estado con un spin nuclear paralelo al campo magnético a un spin nuclear antiparalelo a ese mismo campo. Como ya hemos comentado antes, al emitir el pulso de radiofrecuencia conseguiremos modificar la dirección del spin nuclear de los átomos de hidrógeno, haciéndolos girar en torno a la posición paralela o antiparalela como una peonza con un movimiento que llamábamos de precesión. Esta desviación de los espines de los núcleos de hidrógeno no ocurrirá de manera repentina, sino que ocurrirá poco a poco al ir aplicando los pulsos. Esto hará que el ángulo que forman con la dirección del vector principal de magnetización vaya aumentando. Esto es lo que se conoce como un movimiento de nutación, que no es más que la variación del ángulo de precesión, de tal forma que la amplitud de este ángulo depende de la intensidad y duración del pulso de radiofrecuencia. Por lo tanto, el pulso de radiofrecuencia debe tener la intensidad necesaria para que el número de espines que precesan en paralelo y antiparalelo sea el mismo, ni más ni menos. Así se consigue un ángulo de inclinación del vector de magnetización de 90 grados, un vector de magnetización longitudinal mínimo y un vector de magnetización transversal máximo. Al culminar el pulso de radiofrecuencia, los núcleos que habían sido excitados liberan la energía adquirida emitiendo fotones. Por lo tanto, los espines que habían conseguido un estado antiparalelo vuelven al estado paralelo y se retoma el equilibrio y aparece de nuevo el vector de magnetización longitudinal original. Este proceso se conoce con el nombre de relajación nuclear y se lleva a cabo por medio de dos mecanismos coexistentes. Estos son la recuperación de la magnetización longitudinal y la disminución de la magnetización transversal.
La recuperación de la magnetización longitudinal, también conocida como relajación longitudinal, viene dada por la capacidad que tienen los átomos y moléculas de emitir la energía que el spin excitado libera después de que haya desaparecido el pulso de radiofrecuencia, de manera que este fenómeno estará condicionado por la composición del medio que rodea a los spines excitados. Habrá zonas y tejidos del organismo donde resultará más fácil y rápida esa relajación longitudinal, y otras donde será más lenta. Este ritmo de relajación dependerá del tamaño de las moléculas que contienen a los átomos de hidrógeno excitados y del ritmo del movimiento que describan. Cuando las moléculas giran y se mueven, dan lugar a un pequeño campo magnético transitorio, que puede afectar a las moléculas circundantes. Cuando la frecuencia de este campo magnético sea similar a la de los pulsos de radiofrecuencia y por tanto a la frecuencia de resonancia de los espines nucleares, la liberación de energía ocurrirá mucho más rápido. Así, la recuperación de la magnetización longitudinal se define por la constante de tiempo T1, que representa el tiempo necesario para recuperar el 63% del vector de magnetización longitudinal original. Mientras más lenta sea la liberación de energía durante la relajación longitudinal, más largo será T1. Los lípidos tendrán en general un T1 muy bajo, pues tienen el tamaño y la estructura adecuados. Moléculas considerablemente más grandes o más pequeñas, como por ejemplo las moléculas de agua, tendrán tiempos T1 mucho más grandes. Sin embargo, tejidos con mucha agua y presencia importante de macromoléculas, como los músculos, tendrán tiempos de relajación T1 más bajos. Por su parte, la disminución de la magnetización transversal también es conocida como relajación transversal, y depende del tiempo que tardan los espines en perder la sincronía de precesión tras la interrupción del pulso de radiofrecuencia. Es decir, mientras el pulso de radiofrecuencia está activo, los espines nucleares tienen su movimiento de precesión al mismo ritmo y en la misma dirección, pero al cortarlo, cada núcleo tomará un movimiento aleatorio que desincronizará este movimiento. Esta pérdida de la sincronía dependerá del efecto que ejercen los microcampos magnéticos de los otros núcleos de hidrógeno del entorno y de la falta de homogeneidad del campo magnético externo al que son sometidos. Por lo tanto, cuanto más homogéneo sea el campo magnético externo y menor sea la interacción spin-spin, es decir, la interacción entre dos núcleos atómicos, más lenta será la desincronización de los espines tras acabar el pulso de radiofrecuencia. De esta manera, la relajación transversal se define por las constantes de tiempo T2 y T2 estrellita, que representan el tiempo necesario para perder el 63% del vector de magnetización transversal. Otra vez, cuanto más lenta sea la pérdida de sincronía del movimiento de precesión de los espines, más largos serán T2 y T2 estrellita. Cuando la relajación transversal dependa únicamente de la interacción spin-spin, porque no haya inhomogeneidad del campo magnético externo o porque ésta no afecte, trabajaremos con el tiempo T2. Cuando la interacción spin-spin y la falta de homogeneidad del campo magnético externo participen simultáneamente en la relajación transversal, entonces trabajaremos con T2 estrellita. Esto significará que T2 estrellita siempre será más corto que T2, ya que la influencia de ambas contribuciones provoca una pérdida más rápida de la sincronía. Todo esto es lo que ocurre en el cuerpo, pero a la hora de detectar una señal, lo que veremos será un campo magnético que oscila y que va decayendo poco a poco. Esto es lo que se conoce como caída libre de la inducción, o FID por sus siglas en inglés. Esta caída libre de la inducción serán las señales eléctricas generadas por los movimientos del vector de magnetización tras la aplicación del pulso de radiofrecuencia, que más tarde detectaremos. Estas señales son adquiridas por el espectrómetro y procesadas por el ordenador durante la resonancia magnética, de forma que, utilizando softwares especializados, se pueden obtener imágenes de los tejidos que finalmente serán representadas en una escala de grises. Súper sencillo, ¿verdad? Pues muchas gracias, 42. Ahora queda claro que esta escala de grises se construye en función de los tiempos T1 y T2 que poseen los diferentes tejidos. Así, la resonancia magnética cardíaca puede caracterizar los tejidos estudiados por medio de dos herramientas distintas. Estos son el tiempo de repetición y el tiempo de eco. Bien, empecemos por el tiempo de repetición. Este es un término empleado para definir el tiempo que transcurre entre dos pulsos de radiofrecuencia. Así, con un tiempo de repetición fijo, los tejidos que poseen un T1 más corto que el tiempo de repetición tendrán más espines relajados longitudinalmente. Por lo tanto, existirán más espines disponibles para volver a resonar con el siguiente pulso de radiofrecuencia,
y la señal que produzca el tejido será intensa. En cambio, los tejidos con un T1 más largo que el tiempo de repetición tendrán menos espines relajados longitudinalmente. Por lo tanto, existirán menos espines disponibles para volver a resonar con el siguiente pulso de radiofrecuencia, y la señal que se produzca en estos tejidos será hipointensa. Hablemos ahora sobre el tiempo de eco. Aunque puede resultar complicado de explicar, podríamos decir que mientras los espines procesan de forma sincronizada con el pulso de radiofrecuencia, el vector de magnetización transversa genera un eco que puede ser captado por la resonancia magnética. Cuando acaba el pulso de radiofrecuencia y los espines comienzan a perder la sincronía de precesión, el eco que producía se va perdiendo de forma simultánea, debido a la pérdida del vector de magnetización transversa. Así, el tiempo de eco es aquel que transcurre desde que cesa un pulso de radiofrecuencia hasta que se decide captar los ecos que liberan los espines en fase de relajación transversa. Así, con un tiempo de eco fijo, los tejidos con un T2 más corto que el tiempo de eco no serán capaces de producir ninguna señal, ya que no existirán ecos disponibles para ser captados por la resonancia magnética. Por su parte, los tejidos con un T2 más largo que el tiempo de eco podrán ser capaces de producir señales, ya que aún existirán ecos disponibles que puedan ser captados por la resonancia magnética. De esta forma, utilizando ambos tiempos, se puede conseguir imágenes en escala de grises con secuencias de adquisición potenciadas en T1, en T2 y en densidad protónica. Las secuencias potenciadas en T1 emplean un tiempo de repetición y un tiempo de eco cortos, de forma que los tejidos con un T1 más corto producirán imágenes hiperintensas y los tejidos con un T1 largo producirán imágenes hipointensas, mientras que las diferencias en T2 no podrán ser contrastadas debido a que, con un tiempo de eco tan corto, todos los tejidos emiten ecos simultáneamente y no pueden ser diferenciados entre sí. Con estas secuencias, el agua y el tejido óseo son opacos o hipointensos, pero la grasa, los tejidos blandos sanos y el gadolinio presentan una señal de intensidad variable pero elevada. ¿Y qué pasa con el aire? Pues que en esta secuencia, como en cualquier otra, el aire es opaco, porque no tiene átomos de hidrógeno que resuenen con el resonador. Por su parte, las secuencias potenciadas en densidad protónica emplean un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto, de forma que los tejidos con un T1 corto y un T1 largo podrán resonar al unísono con el siguiente pulso de radiofrecuencia, no pudiéndose establecer diferencias entre ellos. Con respecto a T2, las diferencias tampoco podrán ser contrastadas debido a que, con un tiempo de eco tan cortos, todos los tejidos emiten ecos simultáneamente y no pueden ser diferenciados. Finalmente, las diferencias de intensidad producidas dependerán exclusivamente de la densidad de protones o átomos de hidrógenos que tengan los tejidos estudiados. De esta forma, es comprensible que tanto el agua como la grasa sean los tejidos más intensos en una secuencia potenciada en densidad protónica, pues la estructura de estas moléculas cuenta con una densidad elevada de átomos de hidrógeno. Finalmente, las secuencias potenciadas en T2 emplean un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo, de forma que los tejidos no podrán ser diferenciados en función de su T1, pero sí en función de la densidad protónica y su tiempo T2. Así, los tejidos con un T2 más largo que el tiempo de eco podrán ser capaces de producir señales, mientras que los tejidos con un T2 más corto no podrán hacerlo. Con estas secuencias, el agua es hiperintensa, la grasa es intermedia y el tejido óseo es opaco. Bueno, llegados a este punto del vídeo, podríamos simplificar la resonancia magnética cardíaca de la siguiente manera. Primero, el paciente es ubicado dentro de un imán de gran tamaño y con forma de cilindro. Luego, se genera un campo magnético con el fin de alinear el vector de magnetización de los núcleos de los átomos de hidrógeno que componen los tejidos del paciente. Posteriormente, se aplican pulsos de radiofrecuencia con el objetivo de perturbar el vector de magnetización del paciente, excitando primero y relajando después los núcleos atómicos. Las señales eléctricas obtenidas durante el proceso de relajación nuclear son convertidas en imágenes por el equipo mediante el fenómeno conocido como caída libre de la inducción. Finalmente, se obtienen diferentes secuencias de imágenes tras ajustar algunas variables como el tiempo de repetición, el tiempo de eco, la intensidad del pulso de radiofrecuencia, entre otras. Como podéis ver, no ha sido tan difícil, pues con la ayuda de 42 y la magia de la animación, hemos podido familiarizarnos con los principios físicos generales que rigen el funcionamiento de la resonancia magnética cardíaca. Sin embargo, nos queda mucho que ver sobre el tema, especialmente las aplicaciones clínicas de esta herramienta en el campo de la cardiología, de tal forma que, si queréis más información sobre algunos aspectos clínicos de la resonancia magnética cardíaca, como por ejemplo las secuencias de adquisición más populares, los medios de contrastes empleados
el proceso de sincronización cardiorrespiratorias o los artefactos más comunes, será necesario desarrollarlo en otro vídeo, pues hoy ya no disponemos de más tiempo. Esto ha sido todo por hoy en CardioFlash College. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal y dejad un me gusta. Nos vemos en la próxima clase. Y recordad, no lleguéis tarde. Adiós.